equilibrio. Y la anterior semana habíamos visto hasta el tema de armaduras, hasta esta parte. Habíamos hecho algunos ejercicios, ya, pero más antes habíamos comenzado con la definición de armadura, ¿no? Así que al modo de recordar, habíamos dicho que las armaduras son estructuras especiales, son estructuras idealizadas, ¿no? Donde cada elemento solamente es elemento de dos fuerzas, en primer lugar. Luego todas las cargas externas tienen que ser aplicadas en las juntas, en este caso en los pasadores. Las juntas tienen que ser pasadores porque tienen que permitir girar libremente, no tienen que ejercer reacciones de momentos acá nada, ¿no? Y luego no tenemos que tomar en cuenta el peso de los elementos, ¿no? Tampoco tomamos en cuenta las deformaciones. Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es tratar de averiguar las fuerzas internas, o sea, la fuerza axial en estos elementos, ¿no? Esa fuerza axial puede ser de tensión o de compresión. Entonces, eso es lo que estábamos viendo la anterior semana y habíamos visto un método para realizar este ejercicio, el método de las juntas. En este método lo que se hace es analizar las juntas, ¿no? En este caso, los pasadores. Lo que hacemos es diagrama de cuerpo libre de cada pasador, ¿no? Y encontramos todas las fuerzas que están actuando sobre ese pasador, ¿no? Para que ese pasador justamente esté en equilibrio. Entonces, ese pasador nosotros lo tomamos como una partícula que esté en equilibrio, ¿no? Y entonces todas las fuerzas que están actuando sobre ese pasador van a ser concurrentes justamente en el pasador, ¿no? Y de esa manera, y aplicando las ecuaciones de equilibrio, podemos averiguar las fuerzas que están actuando en ese pasador para que esté en equilibrio. Bien, habíamos hecho estos ejercicios y ahora lo que tenemos que entrar hoy día es al método de las secciones, que es otro método, ¿ya? Pero para, digamos, para hacer un recordatorio más o menos, podemos, además, eso tiene que estar bien claro, ¿no? El método de las juntas consiste en analizar junta por junta, ¿no? Unión por unión. En estos puntos que están acá, tenemos que suponer que hay pasadores, ¿ya? Esa es la suposición que se hace en las armaduras, ¿ya? En cada unión, aunque no se vea el pasador, pero tenemos que suponer que ahí existe un pasador y que de pasador a pasador tiene que haber un elemento individual, un solo elemento, ¿ya? En este caso, la base que está aquí abajo no es una sola base completa desde el punto A hasta el punto I, ¿ya? Porque tienen que ser individuales, tiene que ser una viga desde el punto A hasta el punto D, otra viga desde el punto D al punto G y del punto G al punto I, vigas independientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de eso se trata las armaduras. Ya, ahora, en el método de las secciones, veamos. Vamos a seguir haciendo ejercicios más adelante, porque podemos nosotros calcular las armaduras, inclusive mezclando los métodos. A ver acá. ¿Cómo se hacen ahora en el método de las secciones? Van a entender bien. En este caso vamos a analizar el mismo ejemplo que estaba aquí arriba, ¿ya? Donde ya habíamos encontrado, creo, los resultados, ¿no? Aquí en este ejemplo, al estar estudiando el método de las juntas, ¿no? Ya habíamos encontrado los resultados. Lo mismo podemos hacerlo, pero utilizando otro método. Se conoce el método de las secciones. Sección se está refiriendo a cortar, ¿ya? A cortar. Esta línea que vemos aquí de color azul sería la sección en este caso. ¿Ya? Esta línea que está por acá, ya esa línea que vemos aquí es la sección, o sea, lo está seccionando de esta manera esta estructura, ¿ya? Le hacemos un corte, fíjense que estamos cortando, estamos haciendo pasar un plano de corte, o sea, una sección, ¿no? Un corte a través de tres elementos, en este caso, ¿no? Tres elementos. Entonces, al hacer este corte, este seccionado, lo estamos dividiendo la estructura en dos partes, ¿no?
una parte izquierda y una parte derecha. Ahora, lo que viene es que tenemos que elegir uno de los lados. Ya podemos elegir el lado izquierdo o el derecho, eso a conveniencia de cada uno. En este ejemplo se está escogiendo, fíjense, la parte izquierda, donde se ha cortado, ¿no? La parte izquierda. Una vez hecho ese aislamiento, ¿no? De la parte izquierda acá, lo que tenemos que hacer es colocar todas las fuerzas externas que están actuando sobre esta parte, sobre esta sección cortada, ¿ya? En este caso, estos ya eran datos, ¿no? Este 400 newtons que estaba aquí, arriba, ya era dato, y también estos 500 newtons que estaban siendo aplicados acá en la junta A, ¿no? Sabemos que estos 500 newtons son las de acción, ¿no? En este punto. Entonces, esas dos fuerzas ya te lo colocamos acá, ¿no? Luego, ¿qué más? Ya, lo que tenemos que colocar ahora son en los lugares donde se ha cortado, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha cortado un elemento, ¿no? Un elemento que se ha cortado en este punto, acá otro elemento y aquí se ha cortado otro elemento. Ahora, como se trata de una armadura esto, sabemos que en una armadura los elementos solamente tienen fuerzas axiales, ¿no? Puede estar a tensión o a compresión. Entonces, cuando le hagamos un corte, ahí tenemos que encontrar una fuerza axial interna, ¿no? En ese elemento. Entonces, cuando hacemos el corte, el seccionado, entonces en los puntos donde la viga se ha cortado, ahí tenemos que colocar sus fuerzas axiales que queremos encontrar justamente. Aquí, ¿no? Entonces, fíjense, ahora se convierte, este sería el diagrama de cuerpo libre de la parte de la estructura que hemos escogido, ¿no? Después de seccionar. Entonces, lo que tenemos que llegar primero es a esto que tenemos acá, ¿ya? Ahora fíjense, ese diagrama de cuerpo libre ya no es equilibrio de partícula, ¿no? Sino se trata de un cuerpo rígido porque todas las fuerzas no son concurrentes, ¿ya? Las tres que están aquí arriba sí son concurrentes, ¿no? Esta que está aquí abajo, estas dos también, pero en conjunto el sistema global no es concurrente, ¿no? Sino se trata eh, de un cuerpo rígido. Entonces, este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, eso es lo que tenemos que equilibrar, ¿no? Todo lo que hacemos aquí, esto tenemos que equilibrar. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a equilibrar esto? ¿Ya? ¿De qué manera se equilibra un sistema después de hacer diagrama de cuerpo libre? Simplemente tenemos que aplicar las ecuaciones de equilibrio nada más. ¿Y cuáles son esas ecuaciones de equilibrio que tenemos que aplicar aquí para equilibrar? Pues tiene que ser sumatoria de fuerzas, ¿no ven? Igual a cero, ¿sí? Esa sería la forma general, ¿no? Sumatoria de momentos igual a cero, ¿no? Este es el, digamos, el condición general, ¿no? De equilibrio, cuando se trata de un cuerpo rígido. Ahora, como es un sistema en dos dimensiones, en el sistema X, Y, en el plano, entonces de aquí salen tres ecuaciones escalares, ¿no? Que tenemos que cumplir, que estaría, por ejemplo, que estaría la sumatoria de fuerzas en el eje X, que tiene que ser igual a cero, ¿no? Para que esté en equilibrio. Luego la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que tiene que estar igual a cero para que esté en equilibrio. Y finalmente la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto, ¿no? A cualquier punto que tiene que ser igual también a cero, ¿ya? Entonces así está. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí vemos que tenemos tres ecuaciones independientes, ¿no? Entonces, para que se puedan resolver, máximo tenemos que tener aquí tres incógnitas, ¿ya? Aquí vemos que justamente tenemos tres incógnitas, ¿no? Tenemos aquí, pues aquí tenemos la tensión del elemento BD, la tensión del elemento BC y la tensión del elemento AC. Ahora, notemos aquí cómo hemos colocado aquí las fuerzas internas en los elementos, ¿ya?
por el hecho de que hemos colocado así saliendo de los elementos, estirándose, ¿no ve? Aquí estamos asumiendo que estarían a tensión al colocar de esta manera, ¿no? Estamos asumiendo que está a tensión. Entonces, una vez que hayamos resuelto el sistema de ecuaciones, acá de equilibrio, pues el signo de estos resultados nos indicarán, ¿no? Si efectivamente estaban a tensión o a compresión, ¿no? Si los resultados salen positivos, entonces significa que efectivamente ese elemento está a tensión, ¿no? Y el que salga negativo, pues significará que ese elemento está a compresión en realidad. Entonces, de esa manera es como se hace, ¿ya? Este parece ser un poco más sencillo inclusive que el método de las juntas, ¿no? Un poco más sencillo. Una vez que hayamos hecho así el corte y hayamos colocado todas las fuerzas internas en los elementos que hemos cortado, luego tenemos que escribir las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, de acá, ¿qué sacaríamos como para armar estas ecuaciones? La sumatoria de fuerza en el eje X sería igual entonces a cuánto. A ver, si queremos, digamos, resolver esto, ¿no? A ver, vamos a resolver esto. ¿Qué sería igual las fuerzas en el eje X? Lo que vemos acá. Pues acá lo que se ve estaría primero, lo que vemos es esta fuerza que está aquí abajo, ¿no? Tensión de AC, vemos ahí. Luego vemos más esta tensión de BD, ¿no? Y después vamos a tener más. Esta fuerza de acá va a tener una componente, ¿no? Va a tener una componente horizontal acá. También va a tener una componente vertical, ¿no? Entonces la componente horizontal va a ser igual entonces a tensión del elemento BC multiplicado pues por el coseno de 60 grados, ¿no? Por el coseno de 60 grados. Y justamente estas fuerzas, la suma de estas fuerzas tienen que ser igual a cero, ¿no? Porque no se están trasladando en el eje, está en equilibrio. Ya, ahora, luego, la suma de fuerza en el eje Y lo propone, lo propio. Aquí tenemos esta fuerza de 500 newtons, que está positivo, ¿no? Para armar las ecuaciones sabemos todos que tenemos que guiarnos en el sistema de referencia, ¿no? Positivos, X, Y. Entonces aquí tenemos 500 positivo, aquí tenemos menos estos 400 de aquí, que es negativo, y luego vamos a tener aquí menos esta componente de acá, ¿no? Esta componente de esta fuerza, de la tensión BC. Así, multiplicado por su ángulo, ¿no? Por seno de 60 grados. Entonces, esta suma de fuerzas es igualmente igual a cero. Finalmente, podemos hacer sumatoria de momentos con respecto a un punto, a cualquier punto en este caso, ¿no? Tienen que escoger un punto que sea conveniente, ¿no? Un punto conveniente. Puede ser el punto A, puede ser el punto B, ¿ya? Lo que conviene es que escojan un punto donde se vayan la mayor cantidad de incógnitas, ¿no? Para poder despejar las variables aquí. En este ejemplo, por ejemplo, aquí está escogiendo el punto B, ¿no? El punto B como sumatoria de momentos. Entonces el punto B está acá, fíjense, acá. Entonces al hacer momentos con respecto al punto B, si queremos aquí el punto B, entonces estas tres fuerzas se van a anular, ¿no? No van a ser momentos. Esta fuerza de 400 y estas dos tensiones, las dos, ¿no? Aquí ya no es necesario, digamos, que se fijen aquí en las componentes, ¿no? No es necesario, porque mira, su fuerza resultante, la tensión BC, ya está pasando por ese punto B. Entonces, estas tres fuerzas no van a ser momento con respecto al punto B. Entonces, lo único que van a ver van a ser de estas dos que están acá, ¿no? Entonces, al hacer la sumatoria de momentos, por ejemplo, comenzamos con este de acá, tensión de AC, a ver, tensión de AC, tenemos que multiplicar por su brazo, ¿no?
tensión de AC. Tenemos que multiplicar en este caso por esta distancia de acá, ¿no? Por toda esta distancia tenemos que multiplicar. ¿Y cuánto valdrá esa distancia? ¿Ya? Esa distancia, bueno, aquí no está, ¿no? No sale. Seguramente está en el ejercicio original. Nos han dado seguramente distancias, ¿no? Tal vez, creo que la distancia de cada elemento, si no me equivoco, era 2 metros así. 2 metros, creo que era, ¿no? De cada elemento. Entonces, si de cada elemento la distancia es 2 metros, 2 metros, todo esto, entonces la distancia de A hasta B va a ser 2 metros, ¿no? Y entonces esta distancia perpendicular de la tensión AC hasta el punto B pues va a ser 2 metros por, en este caso, aquí está el ángulo 60, si aquí es el ángulo 60 grados, entonces sería 2 metros por seno, ¿no ve? Por seno de 60 grados. Ya. Tenemos eso. Luego, y es positivo, ¿no? Aquí es positivo, ¿ya? Al hacer sumatoria de momentos, ¿ya? Los signos, para los signos tienen que fijarse, ¿no? El sentido de rotación de los momentos, ¿no? Sabemos todos eso, ¿no? Si en un sistema, si en dos dimensiones gira en ese sentido, es positivo, ¿no? Si gira en ese otro sentido, va a ser negativo. Esto es en dos dimensiones, ¿ya? En tres dimensiones tienen que utilizar las reglas de la mano derecha, ¿no? Para fijarse cómo está girando con respecto a los ejes. Entonces, en este caso es positivo aquí, ¿no? Está girando de esta manera. Luego sería menos, va a ser menos porque esta fuerza de 500 va a girar en el sentido contrario, ¿no? Va a girar como esto, con respecto al punto B. Entonces, ser menos 500 multiplicado por, tiene que ser esta distancia de acá, ¿no? Esta distancia que va a ser 2 metros por coseno de esos 60 grados. Coseno de 60 grados. Y ya está. Todo esto tiene que ser igual a cero. Nada más, ¿ya? De aquí tenemos que sacar los resultados. Totalmente. A ver, si nos fijamos acá, de la última ecuación podemos despejar, ¿no? Libremente la tensión de A hacia C, ¿no? Podemos despejar libremente. Se puede conocer, ¿no? Es por eso que es importante que elijan el punto con respecto a la cual van a hacer la suma de momentos, ¿ya? De tal manera que se vayan, ¿no ve? Que se vayan varias incógnitas y nos queden aquí pocas incógnitas, o mejor, una sola incógnita para poder despejar libremente, ¿ya? Por eso aquí, de la última ecuación, despejamos, ya, de la última ecuación, entonces despejamos la tensión de AC, ¿no? Luego, también, ¿no? De aquí, de la segunda ecuación, podemos despejar libremente la tensión BC, ¿sí? La tensión BC también podemos despejar libremente de la segunda ecuación de acá. Y luego, conociendo esta tensión BC y la tensión AC, de la primera ecuación despejamos finalmente la última, ¿no? La tensión BD. Así, ¿no? Entonces, al hacer este análisis, fíjense, hemos averiguado de tres, ¿no ve? Hemos averiguado de tres elementos sus fuerzas axiales, ¿ya? ¿De cuáles hemos encontrado? Por ejemplo, hemos encontrado de este elemento, ¿no ven? De este elemento hemos encontrado su fuerza axial, hemos encontrado de este elemento diagonal y hemos encontrado de este otro, ¿ya? De estos tres hemos encontrado en un solo cálculo, ¿no? En un solo cálculo hemos encontrado de esos tres elementos y nos quedarían pocos, ¿ya no? Después de esto, si quieren encontrar de los otros elementos más, ya ustedes ya podrían, por ejemplo, ya podrían aquí, por ejemplo, en el punto A, podrían utilizar el método de las juntas, digamos, ¿no? Aquí podrían usar juntas, ¿no? Para encontrar este que falta acá, digamos. Luego acá podrían también utilizar juntas, si quieren, ¿ya?
O si quieren también podrían cortar, ¿no? Podrían animarse a cortar, digamos, podrían cortar podrían seccionar, digamos, acá, ¿ya? Podrían sacar una sección acá de tal manera que para encontrar justamente las tensiones en la fuerza axial en estos elementos que faltan, ¿no ve? Faltaría en este y faltaría en este, ¿ya? Este de acá que estamos cortando, ya sabemos, ¿no? Cuánto vale. Entonces no sería una incógnita, ¿no? Sino sería un dato ya eso. Sería un dato. Entonces de esta manera es como se hace con el método de las secciones. Bastante fácil, ¿no? Pueden mezclarlo, ¿ya? Pueden mezclar método de las juntas, de las secciones, como ustedes quieran, dependiendo de la conveniencia, ¿ya? ¿Habrá alguna pregunta aquí? Ya, a ver, veamos este ejemplo. Ya, este ejemplo, veamos, a ver. En este ejemplo nos están pidiendo que encontremos las fuerzas axiales en los elementos DF, EF y EG, ¿ya? A ver, veamos cuáles son esos elementos que nos están pidiendo encontrar. A ver, primero dice DF. El DF está acá. Ya, aquí está el DF. Luego, el elemento EF. Aquí está el elemento EF. Y finalmente el elemento EG. Aquí está el elemento EG. Ahí está. Nos piden encontrar las fuerzas axiales de estos tres elementos solamente. ¿Ya? De estos tres. Conste que esto es una armadura, todo esto. ¿Ya? Claro que tiene más elementos, ¿no? Tiene más elementos. Podríamos encontrar de toditos, si quisiéramos, ¿ya? Pero en este ejercicio solamente nos piden encontrar de estos tres elementos. ¿Qué podríamos hacer aquí? Aislar esos elementos. Ya. Si solamente supieran método de las juntas, ¿ya? Digamos, alguien ha estudiado biencito método de las juntas y se ha olvidado de estudiar método de las secciones, ¿qué tendría que hacer ese amigo, ¿ya? Una vez, claro, lo primero que tenemos que hacer aquí, claro, es encontrar estas reacciones, ¿no? En los soportes, primero, ¿no? Una vez que encontramos las reacciones en los soportes y utilizando método de las juntas, ¿qué tendría que hacer? No podría comenzar aquí en el punto F, ¿no? Porque aquí tiene 1, 2, 3, 4, cuatro elementos. Serían cuatro incógnitas, ¿no? No podría. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que comenzar seguramente primero en la junta H haría, ¿no? Método de las juntas. Encontraría este elemento y encontraría este elemento. Después se iría seguramente al elemento G, ¿no? En el elemento G encontraría este elemento y encontraría este elemento. Luego, ¿dónde tendría que ir? A ver, ¿dónde tendría que ir? Después de SIN vendría a la junta F, ¿no? Para encontrar estos dos elementos, este y este. Pero fíjense cuántos cálculos se ha hecho, ¿no? Porque cada junta es un cálculo, ¿no? Se pueden estar equivocando. Entonces, aquel que ha estudiado el método de las secciones se va a dar cuenta, ¿no? Y va a decir, bueno, como solamente quieren de esos tres elementos, lo que puedo hacer es utilizar método de las secciones. Y lo va a hacer pasar una sección, ¿no? Lo va a hacer pasar una sección, digamos, ¿en qué lugarcito? Pues esa sección le puede pasar, digamos, así, ¿no ve? Así. Listo. Esta va a ser la sección de corte, entonces. Justamente por los tres elementos que queremos averiguar. Ahora, pero antes de hacer esto, ya, tenemos que encontrar las reacciones en los soportes, ¿no? ¿Cuánto valdrán las reacciones en los soportes? Aquí hay un soporte de pasador y aquí hay un soporte de rodillo. Ya, a simple vista aquí vamos a tener solamente, vamos a tener dos
dos secciones nomás, ¿no? Aquí vamos a tener una sección horizontal, ¿no ve? Una fuerza así. Y aquí vamos a tener otra sección así. Así, ¿no ve? Pero ¿cuánto valdrá? A ver, ¿alguien puede decirme cuánto valen estas secciones de acá? La suma de estas dos tiene que ser igual a 18 más 24, ¿no? La suma de estos. Pero, ¿cuánto valdrá este? ¿Cuánto valdrá este? Fácil, ¿no? Podrían hacer simplemente haciendo momentos con respecto a uno de los puntos, ¿no? A ver, digamos, hacemos momentos con respecto al punto B, digamos, ¿no? Fácilmente. Así hacemos sumatorio de momentos en el punto B de la estructura total, ¿no ve? Antes de hacer el corte, ¿no? Primero pues, tenemos que encontrar las secciones. Del total de la estructura hacemos momentos con respecto al punto B y vamos a tener aquí esta sección en F, primero, ¿no ve? Esta sección en F multiplicado por esa distancia que son 0,8 metros, ¿verdad? 0,8 metros, aquí, ¿no ve? Luego tuviéramos aquí más esta fuerza de 18 kilonewtons multiplicado por su brazo que es 0,4, ¿no? 0,4 y luego menos esta fuerza de 24 kilonewtons multiplicado por su distancia que es de 1,2 metros, ¿no? 1,2 metros. Y sabemos que todo esto tiene que ser igual a cero, ¿ya? De aquí nosotros podemos despejar esta fuerza F que está aquí, o mejor dicho acá, ¿no ve? La sección en este soporte de rodillo. ¿Cuánto vale de aquí a la fuerza F? La sección. 27 kilonewtons. Sí. Y bien, entonces está sacado 27 kilonewtons. Bien, entonces esta fuerza de acá vale 27 kilonewtons. Entonces la otra, ¿cuánto tendría que valer? La otra tendría que valer, bueno, el total es 18 más 24, ¿no? Eso nos da un total de 42, ¿no? 15 sería la otra fuerza. Entonces esta va a ser 15 kilonewtons. 15 kilonewtons, sin hacer ningún cálculo, ¿no? Directamente. 15 más 27, 15 más 27 pues es igual a 42, ¿no? 42 kilómetros total. Listo. Entonces, una vez que hemos hecho ese, encontrar las reacciones, ahora sí, encontraremos las fuerzas internas, ¿no? Las fuerzas internas. Ya. A ver. Ahora sí. Después, ahora recién hacemos el corte, ¿no? Hacemos pasar esta sección y nos preguntamos, ¿con cuál de los dos lados podría trabajar? Podríamos trabajar con la derecha, con la izquierda, eso ya es independiente, ¿no? A Ingeniero, ver, una digamos, consultita. ¿cuál? Una consultita. En el punto B no hay otra reacción más al ser un soporte de pasador. ¿Con cuál? Pero, ¿dónde? Pero va a ser cero, pues, ¿ya? ¿Con cuál se equilibraría? No podría tener aquí un valor. Mira, no hay más fuerzas horizontales. Ah, cierto, ¿Ve? sí, 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 sí. No hay fuerza horizontal. Si hubieran fuerzas horizontales externas aquí, ¿no ve? Entonces ahí recién aparecería aquí una sección, ¿no? En el eje X. Ya, mientras tanto no hay. Ya, a ver, aquí vamos a dibujar. Voy a dibujar aquí. Voy a trabajar con la parte derecha, digamos, ¿ya? Con esta parte más pequeña que está acá. Entonces ahí tenemos que dibujar así, ¿no? Vamos a dibujar. Aquí está el elemento. Aquí tenemos que hacer el elemento, digamos, este es el elemento. Aquí hay un pasador. Eso viene por acá. Ahí hemos cortado, ¿no? Luego esto viene por acá. Este elemento. Un poco más grande cuando sea. Luego aquí hay una diagonal, ¿no? Aquí hay una diagonal. Y aquí había un elemento donde se ha cortado. Y aquí hay otro elemento, ¿no? Así. Así está, ¿no?
Entonces, escogemos esa parte, la parte derecha, ¿no? Y ahora, en este elemento colocamos todas las fuerzas, ¿no? Aquí colocamos, por ejemplo, colocamos la fuerza de 24 kilonewtons, a ver, 24 kilonewtons que esté en ese lado. Acá tenemos una reacción que vale 27 kilonewtons. Nada más, no teníamos nada más, ¿no? Aquí, de fuerzas externas, no hay nada más. Ahora, en los lugares donde hemos cortado, donde están seccionados los elementos, tenemos que colocar sus fuerzas internas, ¿ya? Como si fueran a tensión, ¿no? Como si fuera tensión. Por ejemplo, que está aquí arriba es el elemento eje. Entonces aquí colocamos, podemos colocar aquí la tensión del elemento eje, ¿ya? Si quieren, colóquense, esto ya es, depende de qué, ¿no? Tensión del elemento eje, digamos, aquí. Desde de acá colocamos aquí la tensión del elemento. Este es EF. Acá. Y acá abajo colocamos la tensión del elemento DF. Nada más, ¿no? Ahora aquí, pero lo que necesitamos saber es algún ángulo. Vamos a tener que descomponer, ¿no? Para eso necesitamos saber un ángulo. Entonces averiguaremos ese ángulo. Por ejemplo, ¿cuánto vale? Bien, por ejemplo, a ver, podemos calcular cuánto vale, digamos, este ángulo. A ver. Este ángulo que está aquí, digamos. Este ángulo de acá, ¿cuánto valdrá? ¿Ya? Ese ángulo que está acá. Ese ángulo lo vamos a llamar, digamos, ángulo alfa. Tenemos que sacar, ¿no? De algún lado. Tangente de alfa aquí es igual. Ya ese ángulo alfa está acá justamente, ¿no? Acá. Acá. Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto. Cateto opuesto es 400 milímetros, ¿no? 400 milímetros sobre cateto adyacente que vale 300 milímetros. 53,13. 53,13. Ya, entonces aquí colocamos ese ángulo, ¿no? 53,13. Entonces aquí tenemos un ángulo de 53,13 grados. Ya está, nada más. Ya, cuando tengan, porque mira, generalmente algunas tensiones de los elementos ya van a estar descompuestos, ¿no? Este es totalmente horizontal, de acá abajo también, ¿ya? Pero aquellas que tienen, digamos, componentes, tienen que encontrar un ángulo, ¿no? Para poder descomponer después. Y listo, eso es todo, ¿ya? Lo que nos queda aquí ahora es escribir las ecuaciones de equilibrio, nada más. A ver, aquí escribiríamos esto, sumatoria de fuerzas, digamos, en el eje X, va a ser igual. A ver, aquí tenemos menos, ¿no ve? Esta tensión eje. Ya, para hacer esta suma de fuerzas, automáticamente estamos asumiendo que así es, ¿no ve? Nuestro sistema de referencia, X, Y, ¿no ve? De forma automática, aunque no esté aquí escrito o dibujado, ¿ya? Pero ustedes se pueden dibujar si quieren. Entonces sería así, ¿no ve? Tensión de eje menos este componente de acá, ¿no ve? Tensión de EF por, tenemos que sacar su componente horizontal, ¿no? Entonces sería por coseno o seno de 53,13. Seno sería. Seno de 53,3. Ya, seno de 53,13 grados. Listo. Luego menos tensión de F. Y nada más, ¿no? Todo esto tiene que ser igual a 0. Eso es todo, de todo esto. Ahora, luego, finalmente, la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Igual, ¿no? Hacemos lo mismo.
Aquí tenemos 27, positivo, hacia arriba. Aquí tenemos menos 24 kilonewtons hacia abajo. Y luego aquí tenemos una componente, ¿no? Que va a ser positiva. Más tensión de EF por coseno de 53.13 grados. Y nada más. Nada más. Y por último, la última ecuación de equilibrios, como es cuerpo rígido, entonces sumatoria de momentos con respecto a aquí, ahora tenemos que escoger un punto estratégico, ¿no? Un punto más conveniente. ¿Cuál sería? F. Y este es el punto F, ¿no ve? En este punto F están concluyendo esas dos tensiones donde se van a hacer cero los momentos, ¿no? Entonces, está bien. Entonces, F. Entonces, aquí colocamos el punto F, sabemos que está acá, ¿no? Entonces, sumatoria de momentos con respecto al punto F, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, estas tres de aquí se van a ir, ¿no? Aquí vamos a tener tensión de eje por, ¿cuánto es la distancia perpendicular de esta tensión hasta el punto F? Venimos aquí, 0,3. sí, 0,3 metros. 0,3 metros, bien. Luego, y es positivo, ¿no ve? Este momento es positivo. Va a girar a este lado. Luego, menos, este va a girar al otro lado, ¿no? 24 ¿cuál es la distancia? 0,4, Inge. Ya, 0,4 metros. Luego no hay más, ¿no? No hay más fuerzas, no hay más fuerzas. Bien. Aquí hay pura fuerzas, ¿no? No tienen que haber momentos aquí porque estamos trabajando con armaduras. En armaduras no hay momentos en ningún lado. O sea, no hay pares en ningún lado. Ahora, externos, ¿no? Pares externos. Entonces, todo esto tiene que ser igual a 0. Y listo, nada más. Eso es todo. Y lo único que hacemos es resolver, ¿no? De la última ecuación despejamos, podemos encontrar la tensión. La tensión eje. Sale 32, Inge. Ya, tú has sacado 32 kilonewtons. Entonces, como salió positivo, sabemos que esto está a tensión. Ya, primero vamos a escribir los resultados. Luego, de la segunda ecuación despejamos tensión EF. Menos 5 kilonewtons. Esto sale menos 5 kilonewtons. Y por último, de la primera ecuación sacamos la tensión de F. Y esto sale Menos 28 kilonewtons. menos 28. Sí, sale Sí. menos 28. Ya, menos 28 kilonewtons. Listo, ya está. Entonces, ¿cómo había sido esto? Ya, el primer elemento está tensión, ¿no ve? Porque salió positivo. El elemento eje, fíjense, este que está arriba, ¿no? Este que está arriba había estado a tensión. Entonces, los reconocemos, ¿no? Todo esto está, justamente, esta tensión. El elemento EF está a compresión. Y el elemento DF también está a compresión. Por los signos, ¿no ves? Signo yo. O sea, esta diagonal de aquí, EF, está a compresión, se está comprimiendo, y el elemento DF también está a compresión. Ah, entonces así se comporta ahorita esta armadura.
Bien, de estos tres elementos, la diagonal es el que está sufriendo menos, ¿no? Poquito. Y el que está sufriendo más es el que está aquí arriba, el elemento EG. Listo, eso es todo. Así de fácil, ¿no ven? Así de facilito podemos utilizar el método de las secciones para poder encontrar las fuerzas axiales, ¿no? En las secciones, en los elementos que estamos cortando, ¿no? Con la sección. Ahora, traten de cortar máximo 3 elementos que son desconocidos, ¿no ve? Porque solamente te podemos armar aquí 3 ecuaciones. Nada más, ¿no? Podemos armar 3 ecuaciones solamente. Entonces, solo podemos tener aquí 3 incógnitas. Así que traten de cortar 3 elementos desconocidos a la vez para poder calcular. Ya. Bien, entonces, si quisieran encontrar los otros elementos, pueden hacerlo, ¿no? Sin ningún problema. Pueden utilizar el método de las juntas, también si quieren, método de las secciones pueden hacer, etc. Ya pueden cortar, incluso pueden cortar, digamos, más elementos, pero uno de ellos tiene que ser conocido, ¿no? Por ejemplo, por ahí, digamos, cortan así, digamos, a ver, digamos, cortan así. Si cortarían así, por ejemplo, mira, ¿cuántos elementos están cortando aquí? Están cortando 1, 2, 3, 4 elementos, ¿no? Pero ahorita estos 4 elementos son desconocidos. Armarían las 3 ecuaciones y tuvieran 4 incógnitas y no podrían calcular todos, ¿no? Por ahí algunos podrían calcular, pero no todos. Entonces, tal vez es mejor que digamos, uno de estos ya se conozca, ¿no? Para poder cortar estos. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta acá? Dije, después de cortar las partes que no se cortan o las que no se toman en cuenta, por ejemplo, en el ejercicio que hemos hecho, FH, hay un esfuerzo, ¿no? Pero ese no afectaría nada en la solución final. O sea, digamos, si quiero hallar todas las reacciones en todos los elementos, no afecta en nada. A ver, este elemento FH está acá, ¿no ve? Es el elemento FH. Aquí arriba está el elemento GH. No, pues aquí lo que hemos hecho, aquí estamos haciendo diagrama de cuerpo libre de toda esta parte de la estructura completa, o sea, de todo esto que está aquí. Ya, de todo esto estamos haciendo diagrama de cuerpo libre. Mirad, de todo lo que está adentro de estas líneas punteadas. Todo lo que está adentro no me interesa qué es lo que está pasando. Ahí está, ¿ya? Todo lo que está aquí adentro no me interesa qué es lo que está pasando. Mira, aquí adentro está este elemento FH. Aquí adentro está el elemento GH. Y aquí adentro está el elemento FG, diríamos, ¿ya? Por completos, ¿sí? Están dentro de mi sistema. Entonces, no me interesa qué es lo que pasa. Y aquí adentro también está partecita de lo que hemos cortado, ¿no ve? Mira, el elemento eje, por ejemplo, no está aquí completo, ¿no ve? Está apenas, digamos, una partecita. Por eso aquí estamos colocando lo que le faltaba, la tensión eje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya está fuera del sistema. Mi sistema es este que está con color celeste, líneas punteadas. ¿Ya? Todo lo que está fuera de esas líneas punteadas sí, es mi sistema de fuerza externo. ¿Ya? Y todo lo que está adentro, aquí adentro, por ejemplo, yo sé que este elemento, el elemento FG, FH, digamos, yo sé que está a tensión. Sé que puede estar a tensión o a compresión. Tiene una fuerza axial. ¿No ve? Tiene. Pero está adentro de mi sistema. No me interesa. A no ser que yo hubiera decidido, digamos, que salga afuera, digamos, el elemento FH. Ya por ahí alguien decía, yo quiero hacer diagrama de cuerpo libre, digamos, de esto, así. Sacándole afuera, digamos, el elemento FH, digamos, ya, digamos, voy a sacar de afuera este elemento, así. Así, ¿no ve? Como ese elemento está afuera, ¿qué es lo que tenía que hacer en ese caso? A ver, ¿qué es lo que tendría que haber hecho en ese caso? Como saqué el elemento afuera,
Dibujarle una reacción en su lugar, Inge. Claro, ¿por qué? Porque ese elemento que está aquí afuera está ocasionando fuerzas, ¿no ve? En los puntos H, aquí, y en el punto F. Y yo podría asumir que ese elemento está, digamos, a tensión, ¿sí? Entonces yo haría así, ¿no ve? Aquí pusiera así, ¿no ve? A ver, voy a poner con otro color. Claro, yo colocaría aquí, así colocaría, así, y colocaría así, ¿no ve? ¿Y qué le podría llamar yo a esto? Le podría llamar tensión, digamos, de FH. Así, y a ese le podría llamar tensión de FH. Sería la misma, ¿no ve? Esto significa que ese elemento que está aquí, afuera, que no lo estoy tomando en cuenta para el diagrama de cuerpo libre, ejerce estas fuerzas, ¿no? Externas. Entonces, y esto significa que estuviera a tensión, ¿no? Ese elemento. Porque trata de recuperar su tamaño, por eso le está jalando, ¿no ve? Al punto H hacia aquí y el punto F hacia allá, ¿no ve? Eso es lo que significa esa tensión. Ya, entonces, si harían así, por ejemplo, entonces las ecuaciones ya cambian, ¿no ve? Aquí ya cambian las ecuaciones. Aquí en la sumatoria de fuerza en el eje X, ya tendrían que aumentar la componente de esta fuerza de acá, ¿no ve? Su componente en el eje X. Y fíjense qué es lo que pasaría. Al parecer no cambia tanto, ¿no? Porque mira, la componente en el eje X de esta fuerza de acá sería así, ¿no? Así. Y de esta otra que está aquí, sería a ese lado. Las dos serían idénticas, ¿no? Serían idénticas. Y en la primera ecuación, de todas maneras, se cancelarían. ¿Me ven? De todas maneras, se cancelarían. Lo mismo pasaría en el eje Y. Los motores de fuerza en el eje Y, sus componentes verticales de estas fuercitas que están acá, sería hacia arriba y sería hacia abajo. ¿No ven? Y serían idénticas y contrarias, ¿no? Y en la segunda ecuación, de todas maneras, se cancelaría. ¿No ves? Se cancelaría. Entonces, no está cambiando en realidad, ¿no ven? Las ecuaciones. En la suma de momentos, ahí sí, ¿no ven? En la suma de momentos, por ejemplo, la tercera ecuación cambiaría ya, ¿no? Cambiaría porque tendríamos que aumentar los momentos de estas componentes de acá, ¿no ves? De esta componente de acá y de esta otra, ¿ya? Pero al final ahí aparecería una incógnita más, ¿no ve? Ahí aparecería, en la tercera ecuación, aparecería una nueva incógnita, que sería la tensión FH. Por lo tanto, quizás no podríamos calcular todo, ¿ya? Porque no podríamos despejar, ¿no? No podríamos hacer el despeje correspondiente, ¿ya? Entonces, se han dado cuenta que todo depende. Aquí la palabra clave es diagrama de cuerpo libre. Sí, creo que esa parte muchos se olvidan, no han acabado de comprender por todo, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre es clave aquí, este concepto, ¿ya? El concepto de diagrama de cuerpo libre. Regresen, si no, digamos, al capítulo 3, donde se está explicando este diagrama de cuerpo libre, y también en el capítulo 5, ¿no? Se vuelve a explicar. Es un diagrama. ¿Qué es este diagrama de cuerpo libre? Ya, es un diagrama, o sea, donde colocamos todas las fuerzas externas de un cuerpo libre, ¿ya? ¿Qué es ese cuerpo libre? Ese cuerpo libre va a ser todo lo que esté encerrado, digamos, en unos límites. ¿Ya? Unos límites. Todo, o sea, aquí adentro puede haber un solo elementito, digamos. Puede haber un solo elementito. O puede haber varios elementos conectados. Puede haber inclusive aquí adentro un auto completo. Un auto completo puede haber aquí adentro, ¿ya? O sea, puede haber aquí adentro una máquina completa. O sea, todo lo que está aquí adentro, todo ese conjunto es mi cuerpo libre, ¿ya? Y lo que tengo que hacer es, una vez que yo he decidido, digamos, el cuerpo libre, mediante sus límites, lo que tengo que hacer después es fijarme y colocar todo lo que está pasando afuera de estos límites, ¿ya? Pueden haber fuerzas que estén aplicándose aquí, otro acá,
aquí puede haber otra acá, aquí puede estar saliendo, aquí puede haber, digamos, un par, ¿ya? Aquí puede haber otro par. Entonces tengo que colocar todas las fuerzas externas a este cuerpo libre. Todas las fuerzas externas. Las fuerzas que están en el interior de esto no me interesa. Está dentro del cuerpo libre, está dentro de sus límites. Es más, como no me interesa, por eso aquí adentro, y no sería incluso necesario hacer ningún dibujo aquí adentro. Puede haber aquí adentro un auto completo, ¿no? Pero no me interesa porque está dentro de sus límites. Solo tengo que poner fuerzas de los que están afuera de estos límites, ¿ya? De eso, esto no tienen que olvidarse nunca, ¿sí? No tienen que olvidarse nunca, ¿ya? El cuerpo libre puede ser toda la estructura, puede ser la mitad de la estructura, o puede ser un solo elementito, puede ser un solo pasadorcito, ¿ya? Entonces ustedes tienen que, digamos, tienen que escoger ese cuerpo libre para diferentes análisis. Por ejemplo, si queremos encontrar las reacciones en los soportes B y F, pues hacemos que nuestro cuerpo libre sea todita la estructura, nada más, ¿no ve? Porque en los límites de todita la estructura están estos soportes, donde voy a encontrar las reacciones, ¿no ve? Ahora, si yo quiero encontrar, digamos, las fuerzas axiales en los elementos, pues tengo que darle modos, ¿no? Y en este caso utilizamos este método. Hacemos un corte, luego uno de los pedazos lo botamos y nos quedamos con uno solo. Y entonces todo eso que se ha quedado, yo le vuelvo como mi cuerpo libre. Entonces todo lo que está adentro se queda ahí y coloco las fuerzas de todo lo que sucede afuera de esos límites. Y afuera de esos límites, justamente en esta parte, estaban simplemente fuerzas de 24, las de acción aquí, y las fuerzas axiales donde los elementos que hemos cortado, nada más. Así. Ya. ¿Se comprendió ahora? Sí, Inge, se ha entendido muy bien. Gracias. Ya, por favor, hagan más ejercicios, se van a olvidar si no. Ya, muy bien. A ver. Ya, aquí tenemos otros ejemplos también. ¿Ya? Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí dice, use el método de las secciones para determinar las fuerzas axiales en los elementos AB, BC y C. Muy bien, entonces, ¿dónde están esos elementos? A ver. Bueno, aquí está el elemento. Primero dice AB, ¿no? Está acá. Aquí está el elemento AB. Luego está el elemento BC. El elemento BC está aquí abajo. Y el elemento CE está acá. ¿Qué podríamos hacer para encontrar las fuerzas axiales en estos elementos? Podemos hacer pasar, como ya sabemos, podemos decir, a ver, hago pasar una sección aquí, no hacia ¿no? Así directamente, así. Así nomás, ¿no? Un corte, así. Hago pasar un corte de esta manera. Y listo, y nada más. Y de luego, ¿no? También podrían hacer por método de la sección, seguramente. Podrían comenzar, digamos, o sea, el método de las juntas, ¿no? Podrían hacer la junta A, luego la junta C, ¿no? Y ahí encontrarían esas tres, ¿no? Y esta de acá también. Pero en este caso vamos a ir directamente a hacer esto, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho eso, ya vamos a cortar y quedamos con un lado, ¿no? Pero para eso, les recomendamos que más antes saquemos las reacciones en los soportes. ¿Ya? Los soportes son de toda la estructura, ¿no? De toda la estructura. Entonces, lo que tenemos que hacer es diagrama de cuerpo libre de toda la estructura. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Diagrama de cuerpo, toda la estructura. Tenemos que hacer así, digamos, ¿no? Así, digamos, tiene esta forma. Así, así y así. Ya, ese es mi cuerpo libre, ¿ya? Esto se presenta a todita mi estructura. Entonces, ¿qué es lo que qué fuerzas externas hay a todita esa estructura?
aquí en este extremo tengo un soporte, ¿no? Aquí en el punto G. Y es de rodillo, entonces voy a tener aquí una, así, ¿no ve? Una fuerza desde acción G. Luego, en este puntito tengo una fuerza externa que dice que es igual a 2 veces F, ¿ya? Y en este puntito de acá hay una fuerza F. Luego, en este punto de acá hay un soporte de pasador, ¿no ve? Hay un soporte de pasador donde en teoría dicen, a ver, que tiene que haber dos reacciones, ¿no ve? Una y dos reacciones, lo vamos a llamar, digamos, AY, y este lo vamos a llamar AX. Así sería, ¿no ve? Mira, este es mi diagrama de cuerpo libre de todita mi estructura. Aquí adentro yo sé que hay elementos, pero no me interesa lo que está aquí adentro, no me interesa, porque está dentro de sus límites, ¿ya? Lo que me interesa solamente es lo que está afuera, nada más. Entonces, coloco todas las fuerzas que están afuera de sus límites. Entonces, de estos, digamos, ¿qué fuercita está aquí en vano? Está de más. ¿Cuál de estas, de estos vectorcitos de acá? AX, sí. Claro, AX está de más, ¿no ve? Porque no va a haber con qué fuerza equilibrarse, ¿no? No hay aquí fuerzas horizontales, no hay. Entonces, va a salir cero esto automáticamente, ¿no ve? Entonces, ni siquiera dibujarlo, ¿ya? Y nos quedaríamos así nomás ya. Entonces, con esto, tenemos que encontrar las reacciones. Aquí, al parecer, el dato es la fuerza F, ¿no ve? Este F que está aquí es dato, en este caso. Entonces, aquí voy a colocar, digamos, F. F es un dato. ¿Ya? F. Entonces, en función de F tenemos que sacar las reacciones, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que hacer sumatoria de momentos, de fuerza, etc. Haríamos momentos nomás, digamos, en el punto A, aquí, ¿no? Para encontrar la fuerza G. ¿Cuánto saldría eso? Inge, la reacción en G sería 5 tercios de F. Ya, entonces aquí tú has sacado 5 tercios de F. Ya, Sí. listo. Y AY, Mm, 4 tercios de F. ya 4, tú sacaste entonces 4 tercios de F. A ver, revisen, ¿está bien? En total es 3F, ¿no ven? 4 tercios más 5 tercios es 3. ¿Sí, no? Sí, Ya. Sí, G es 3. Ya. Ahora sí. Nada más. Entonces, con esto, con estos datos, aquí hemos encontrado. Entonces, aquí se lo colocamos, ¿no ve? Aquí se lo colocamos 5 tercios de F. Y acá, y acá se lo colocamos 4 tercios. Aquí en el punto A se lo colocamos 4 tercios de F. Ya, nada más. Ya luego esto que hemos hecho de acá, digamos, ya, este era un cálculo auxiliar, ¿no? Para encontrar las reacciones. Ahora sí, una vez que hemos sacado las reacciones, bueno, hacemos este corte, ¿no? Hacemos este corte y luego
nos preguntamos, ¿con cuál de los lados quiero trabajar? Porque una vez que he hecho el corte, la estructura se convierte en dos pedazos, ¿no? ¿Con cuál de los pedazos voy a trabajar? Izquierda, derecha. ¿Cuál quisieran ustedes? Con el izquierdo sería más práctico. Izquierda. Ya, bueno. Puede ser que sea más práctico por la izquierda. Ya, no hay problema. Entonces, aquí, ¿cómo sería entonces nuestro diagrama? Aquí tuviéramos un elemento, ahí lo hemos cortado. Aquí tuviéramos una diagonal. Luego, aquí lo hemos cortado este elementito así. Y esto así, ¿no ve? Así sería. Entonces, una vez que hemos hecho eso, colocamos las fuerzas, ¿no? Este poner pues, que está aquí arriba representa el elemento AB, ¿no? Justo lo hemos cortado acá. En ese elemento AB, como lo hemos cortado, aquí le colocamos su fuerza axial, ¿no? Digamos, tensión del elemento AB. Luego, este elemento de acá lo hemos cortado axitos y era vertical, ¿no ves? Elemento, entonces aquí vamos a colocar su tensión del elemento BC. ¿Listo? Y luego este elemento de acá, este elemento de acá es horizontal, entonces ahí colocamos su tensión del elemento CE. Ya, pero esos son los elementos que hemos cortado. Pero externamente este pedazo de estructura que había de fuerzas, aquí teníamos 4/3 de F. Y aquí tenemos F nomás, ¿no ve? F. Ya. Todo el resto de acá, digamos, se perdió, ¿no ve? No se perdió. En su lugar estamos colocando estas tensiones en los elementos que se ha cortado. En su lugar. Y esto sería todo. Este sería todo. Este es el diagrama de cuerpo libre del pedazo de la estructura que se ha quedado. Del pedazo de la armadura que estamos trabajando. Podría haber sido de este otro lado también, ¿no? Y ahora vamos a escribir las ecuaciones. A ver, ¿qué tenemos en las ecuaciones? Primero, está facilito, ¿no? Todos ya están descompuestos, fíjense. Todo está descompuesto. Ya, entonces aquí hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Va a ser igual a... A veces ni siquiera es necesario escribir las tres ecuaciones. ¿Ya? A veces con suma de momentos ya podemos encontrar muchas, ¿ya? Pero sumatoria de fuerza en el eje X. Tenemos aquí tensión de A hacia B. A ver, más tensión de C hacia E. Y esto igualamos a 0, ¿no? Mira, fíjense, una de estas dos va a tener que ser negativo, ¿no? Para que se equilibre. Luego acá, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tenemos aquí tenemos 4/3 de F. Luego más tensión de B a C. Menos F, que está acá. Y esto igualamos a 0. Aquí está. 1, 2, 5, nada más, ¿no? Y luego finalmente hacemos la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto. ¿Cualquier punto nos conviene aquí? El punto C, creo, ¿no? Aquí. Este que está aquí, ¿no? Este es el punto C. Entonces hacemos sumatoria de momentos en el punto C. Siempre es más fácil escoger. Pero puede ser cualquiera en realidad, ¿no? Igual se resuelve. Entonces, sumatoria de fuerza en el punto C, esas tres fuerzas concurren, ¿no? Ahí, entonces no van a ser un momento. Solo tuviéramos entonces, a ver, tuviéramos menos 4/3 de F por, ¿no ve? Esta fuerza de acá está girando en sentido horario, ¿no? Va a ser momento negativo. ¿Y cuál es la distancia? Es 1 metro por 1 metro. Luego tuviéramos menos esta fuerza de acá, ¿no ve? Tensión de A hacia B
¿Cuál es la distancia hasta el punto C? Uno Igual es 1 metro. Igual es 1 metro. Nada más, no hay más, no hay más fuerzas, ¿no? Mira, las tres, listo. Dos nomás había, ¿no? Dos fuerzas que hacen momentos. Y esto igualamos a C. Listo, ya está. Entonces aquí hemos armado nuestro sistema de ecuaciones. Tenemos 3 incógnitas solamente. ¿A ver? Porque F es dato. Y de aquí nosotros sacamos los resultados directamente. Mira, de la última ecuación pueden sacar la tensión de A hacia B. ¿Ya? La tensión de A hacia B va a ser igual a menos 4/3 de F, ¿no ven? Mira, despejando esto, ¿no ven? Luego de la segunda ecuación podemos despejar tensión de BC. menos 1/3. Y aquí sale menos 1/3 de F. Sí, menos 1/3 de F. Ya, menos 1/3 de F. Listo. Ya está. Luego, finalmente, de la primera ecuación sacamos tensión de C a E, ¿no? Tensión de C a E. Y esto es igual. 4/3 de F. Mira, va a ser igual a la tensión de AB, pero signo contrario, ¿no? 4/3 de F. Listo, ya está. Entonces aquí ya sabemos que quiénes están ya, este está a compresión, ¿a ver? Este está a compresión, este también está a compresión y la última está a tensión, ¿ya? El C es la tensión aquí abajo, este es de la tensión, luego este de acá están a compresiones. Ya, listo, así te facilito eso. ¿Se entendió ahora? Sí, se entendió. Sí, Inge. Ya. Bien, ahora sí, a ver, veamos más. Aquí tenemos uno. Ya. Aquí tenemos otro ejemplo que pueden hacer también ustedes con calma en sus casas. Bien. Después de esto, nos falta, o sea, lo que nos falta es ahorita armaduras espaciales, luego bastidores y máquinas. Y ya. De este temita, lo más importante va a ser la última partecita, ¿ya? Este que dice bastidores y máquinas, ¿ya? Esto es para que puedan resolver estos ejercicios de bastidores y máquinas, tienen que saber bien lo que es diagrama de cuerpo libre, la teoría de acciones de acción, sacar de acciones, todo eso, ¿ya? Por eso, siempre, en todo momento, vayan estudiando. Ya. ¿Qué es entonces ahora armaduras espaciales? Es lo que hemos visto hace rato, es armaduras en 2 dimensiones, ¿no? Método de las secciones, mira, en 2 dimensiones. También método de las juntas, también hemos hecho en 2 dimensiones. ¿Ya? O sea, nosotros sabemos que estas estructuras en realidad tienen geometría, ¿no ve? Tienen ancho, etcétera, ¿ya? Pero ¿por qué lo hemos estudiado aquí como dos dimensiones? No depende o sea, no está dependiendo del tipo de la estructura, ¿ya? De la geometría de la estructura o del cuerpo. Depende del sistema de fuerzas. Eso acuérdense, ¿ya?
Todo depende del sistema de fuerzas, ¿sí? ¿Cuáles sistemas de fuerzas tenemos? Haciendo un recordatorio. Sistema de fuerzas. Tenemos sistema de fuerzas en 2 dimensiones, sistema de fuerzas en 3 dimensiones. Tenemos sistemas de fuerzas que son concurrentes, ¿no ven? Y sistema de fuerzas en paralelo. Listo. Puede haber una combinación de eso, ¿no? Puede ser concurrentes y en 2 dimensiones. Puede ser concurrentes o en 3 dimensiones. Puede ser en paralelo en 2 dimensiones, paralelo en 3 dimensiones. No puede haber esa combinación, ¿ya? Pero si todas las fuerzas están contenidas o se pueden representar en un solo plano, entonces nosotros lo estudiamos como sistema de fuerzas en 2 dimensiones. Por ejemplo, este que vemos acá, en esta estructura, es un sistema de fuerzas en 2 dimensiones y también en paralelo. Porque mira, todas las fuerzas están en paralelo, toditas, ¿no ven? Entonces, depende de eso. Pero pueden haber sistemas de fuerzas que no están ya en el plano, sino pueden estar en 3 dimensiones ya. Entonces, en esos casos estaríamos hablando de armaduras espaciales, estructuras espaciales, ¿ya? En este caso, de la armadura, ya se estudia casi de la misma manera que en 2 dimensiones, ¿ya? Solamente que ahora está en 3 dimensiones, fíjense. Ya tenemos elementos tridimensionales, ¿ya? Pero aquí también tenemos que hacer algunas suposiciones, ¿ya? Para poder estudiar esto. Una de ellas es que tenemos que seguir suponiendo que la unión entre los elementos, ¿ya? Estas uniones tienen que ser articulados, ¿ya? Tienen que ser articulados, o sea, tienen que permitir el giro entre los elementos. O sea, no tiene que aquí aparecer pares, ni momentos de acciones así, nada, ¿ya? Tienen que ser totalmente articulados. Eso quiere decir entonces que cada elemento también es de 2 fuerzas, ¿ya? Esto sería un elemento de 2 fuerzas. Eso quiere decir que tampoco tomamos en cuenta el peso de los elementos, ¿ya? No tomamos en cuenta el peso de los elementos. Y todas las fuerzas tienen que estar también en las juntas, ¿ya? Estos siguen siendo juntas, ¿ya? Son juntas articuladas, ¿ya? Son como pasadores en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, todas las fuerzas tienen que estar en las juntas, ¿sí? Todas las fuerzas tienen que estar en las juntas. O sea, es lo mismo que en 2 dimensiones, pero extendido, ¿no? O sea, ahora en 3 dimensiones, nada más. La pregunta ahora es, ¿cuál de los 2 métodos se aplica aquí en armaduras espaciales? ¿Método de las juntas o método de las secciones? ¿Ya? Puede haber, aquí también hay, ¿no ven? En 2 dimensiones hemos visto, ¿no? En 2 dimensiones hemos visto método de las juntas y también hemos visto método de las secciones. Ya, les diré, método de las secciones sería muy complicado analizar mediante método de las secciones, ¿ya? Muy complicado. Entonces, se descarta esto. El método que se utiliza aquí en armaduras especiales es solamente método de las juntas, ¿ya? Solamente esto nomás. Método de las juntas. O sea, tenemos que hacer equilibrio de cada bolita que está aquí, de cada articulación. Hacemos equilibrio de cada articulación, nada más, ¿ya? Entonces, no apliquen método de la sección, no traten de aplicar eso. Solamente apliquen método de las juntas para armaduras espaciales. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí hay un ejemplito, ¿no? Mira, fíjense. Inicialmente tenemos esta armadura espacial, ¿ya? Tiene 4 articulaciones, ¿no? En A, B y C. En este caso, según el enunciado, ¿ya? Sin embargo, algunas de estas son soportes, ¿no? Por ejemplo,
La articulación A, B y C al mismo tiempo son soportes también, al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque están apoyándose en el piso, en el plano XZ, ¿sí? Y de estos, por ejemplo, los puntos B y C, ¿ya? Son diferentes, ¿no? Por ejemplo, el punto B es un soporte de rodillo solamente, de rodillo, mira, porque solamente aquí aparece una reacción normal. Eso es porque esta armadura se está apoyando nomás aquí en el piso, se está apoyando. Sin embargo, aquí, el punto C, la articulación C, está sobre el eje X, ¿ya? Está restringido, ¿ya? Está restringido para que se mueva en el eje Z, por ejemplo, ¿ya? No se permite. Puede ser que aquí haya una riel, digamos, puede ser una rielcita esto, donde le impida salirse de esa riel, ¿no? Por eso ahí hay aquí una reacción en el eje Z. Y luego también está apoyándose, ¿no ve? En el piso XZ, por eso aquí está la reacción. Aquí en la articulación A está en el origen. Esto es como un soporte de pasador, digamos, ¿ya? Porque ahí está sujetado, ¿no? Para que no se mueva en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z. Para que no se mueva. Está ahí, está sujetadito. Por eso aquí aparecen las tres reacciones. Entonces, cuando hacemos diagrama de cuerpo libre de todita la armadura espacial de aquí, ¿cuáles serían todas esas fuerzas? Están todo lo que está aquí, ¿no? Aquí está. Y ahí podemos contar nosotros la cantidad de incógnitas. ¿Ya? En la articulación A tenemos 3 incógnitas. En la B tenemos 1 y en la C tenemos 2. En total hacen 6 incógnitas. ¿Ya? Y como es en 3 dimensiones esto, vamos a poder armar aquí cuántas ecuaciones. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Ya? De toda la estructura, de toda la armadura espacial, aplicaríamos, como es un cuerpo rígido, aplicaríamos sumatoria de momentos igual a 0 y sumatoria de fuerza igual a 0, ¿no? En cada uno hay 3 ecuaciones, entonces en total tenemos 6 ecuaciones independientes, ¿no? Con eso nosotros hallaríamos las reacciones. Y es lo que está haciendo aquí, mira, fíjense cómo se resuelve este ejemplo. Ya, primero se hace sumatoria de fuerza en el eje X, ¿no? Sumamos todas las fuerzas de acá, ¿no? Aquí tenemos AX, por ejemplo, y la componente de esta fuerza F, ¿no? Que es un dato, que está aquí, ¿no? Menos 2. ¿No? Eso está aquí, mira. AX menos 2. Luego, sumatoria de fuerza en el eje Y. Tenemos aquí AY, tenemos BY, tenemos CY, ¿no? Aquí está, AY, BY. Luego, la componente de esta fuerza F. Aquí está, menos 6. Menos 6. Tenemos la sumatoria de fuerza. Luego tenemos la sumatoria de fuerza en el eje Z, ¿no? AZ más CZ menos 1. Ahí está. Y luego, aquí faltan las 3 ecuaciones de sumatoria de momentos, ¿no? Sumatoria de momentos con respecto al eje X, sumatoria de momentos con respecto al eje Y y con respecto al eje Z, ¿no? Pero ahí todo eso está aquí adentro, en la sumatoria de momentos con respecto al origen, que aquí lo está haciendo de forma vectorial. ¿Mira? ¿Lo ven? De cada uno de los vectores. Aquí lo está resolviendo de forma vectorial. Una vez resolviendo de forma vectorial, aquí sacamos, digamos, las otras ecuaciones, ¿no? Aquí está, mira. Este de acá, por ejemplo, este primer paréntesis que está aquí, es la sumatoria de momentos con respecto al eje X. ¿Ya? Esto es la sumatoria de momentos con respecto al eje X. Este que está aquí es la sumatoria de momentos con respecto al eje Y. Y finalmente esto que está aquí es la sumatoria de momentos con respecto al eje Z. Así de facilitos, ¿ya? Si quieren, ustedes esto lo podrían haber encontrado directamente, ¿no? Si fijándonos aquí, sin hacer vectores. Si quisieran, podrían haberlo hecho eso. Pero en este ejemplo lo he hecho con vectores, pero igual llega al mismo resultado. Mira, si no hagan la prueba, a ver, fijándose esto,
hagan suma de fuerzas, suma de momentos con respecto al eje X, por ejemplo. El eje X está acá, ¿no ve? Aquí está el eje X. Para empezar, todas estas tres fuerzas, AX, AY, AZ, no van a ser momento con respecto al eje X, ¿no? Porque se cruzan o son paralelos al eje X. No. Tampoco esta de acá, CY, ni tampoco CZ, porque están sobre el eje X. ¿Ya? La componente horizontal de esta fuerza, tampoco. ¿No ve? Esta componente de este menos 2, tampoco. Entonces, las únicas serían las que quedan, ¿no ve? Por una parte tuviéramos esta fuerza de acá que sí va a ser en momento, ¿no ve? La BY. ¿Y sería negativo o positivo? Sería negativo, ¿no ve? Porque fíjense cómo está girando esta fuerza con respecto al eje X. Negativo. ¿Y cuánto sería? Sería BY ¿por cuánto? Por 3, ¿no ve? 3, porque es este 3 de aquí es su coordenada de este punto con el eje Z, ¿no? Que es la distancia hasta el eje X. Sería BY por 3, sería menos BY por 3. Y eso está aquí en el primer término. ¿No ve? Luego, ¿cuál más sería? Luego sería todos estos chao, estos chao. Después, ¿cuál más sería? Aquí esta fuerza de acá tiene componente en Y, ¿no ve? Menos 6, dice. Menos 6, ¿no ve? Esa componente sería así hacia abajo, sería, ¿no? Entonces, eso estaría girando también con positivo o negativo. Eso giraría, sería positivo, ¿no ve? Sería positivo, sería más 6, ¿no ve? Este 6 que está acá, por su distancia de esa fuerza hasta el eje X es 1, ¿no ve? Por 1 sería así, por 1. Luego, tuviéramos aquí, esto también tuviera una componente, eso tiene una componente en Z, ¿no? Dice menos 1. Entonces la fuerza sería, hacia allá sería la fuerza, ¿no? Menos 1. Entonces eso sería negativo, ¿no? Sería menos esta fuerza, esta componente que vale 1, ¿no ve? 1 por, ¿cuál sería su distancia hasta el eje X? Sería este 3 que está acá, ¿no ve? Este 3 de acá, que es la distancia. Menos 3. ¿Y esto aquí es igual? 6 por 1, 6, menos 1 por 3, sale 3, ¿no ve? Y ese 3 es lo que está aquí, ¿no ve? Aquí está. Aquí y acá. Bueno, en fin, esto ustedes ya lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿no? Si quieren hacerlo vectorial, pueden hacerlo vectorial si quieren, o directamente, ¿no? Yo siempre hago directamente porque al final de cuentas igual vamos a llegar al mismo resultado. Y con esto estamos encontrando las reacciones, todas esas incógnitas que teníamos aquí, ¿no ve? Aquí está. AX, AY, AZ, BY, CY y CZ. Nada más, ¿ya? Igual, tenemos que primero encontrar todas las reacciones y después de eso, recién entrar a analizar el método de las juntas de cada una de estas articulaciones, ¿ya? Aquí está. Entonces, una vez que ya conocemos todas estas reacciones, entonces empezamos a calcular. Escogemos una junta, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estoy escogiendo la junta C. ¿Ya? ¿Qué pasa en la junta C? Mira, fíjense. En la junta C tenemos aquí una reacción que es de 1 kilonewton y luego tenemos 3 elementos, ¿no ve? 3 elementos. Esos 3 elementos tienen fuerzas axiales. Entonces, colocamos ahí, aquí están sus 3 fuerzas axiales en los elementos, ¿no ve? Aquí está. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es ahora equilibrio de partículas, ¿no? Todo esto tenemos que representarlo vectorialmente, todo esto, ¿ya? Y luego, una vez que representemos vectorialmente, tenemos que hacer la suma de todos estos vectores, nada más, ¿sí? Sumamos esto, más esto, más esto, más esto, y tenemos que igualar a 0. Y como es en 3 dimensiones, de ahí van a salir
3 ecuaciones independientes, ¿ya? Por eso tenemos que escoger un elemento, una junta, como es claro, una junta donde hayan 3 elementos desconocidos máximo, ¿ya? Y todo eso se está explicando acá, en esta partecita, ¿ya? Acá. A ver, por ejemplo, aquí tenemos que encontrar, ¿cómo van a ser estos vectores? Tenemos que encontrar, pues, las direcciones, ¿no? Tenemos que encontrar aquí la dirección CD, la dirección CA y la dirección CB, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, aquí está la dirección CB, ¿no? Luego aquí está la dirección, bueno, la dirección CB multiplicado por su tensión, ¿no ve? Pues todo esto ya es un vector, ¿no ve? Todo esto ya es el vector. Entonces, esto tenemos que hacer para cada uno de estos elementos, ¿ya? Y luego tenemos que sumar todo. Y una vez que sumamos todo, de ahí vamos a sacar las 3 ecuaciones, fíjense. Sumatorio de fuerza en el eje X, sumatorio de fuerza en el eje Y y en el eje Z. Todo eso igualando a 0, ¿no? Porque está en equilibrio. Y luego es un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y de aquí sacamos los resultados, ¿no? Así. Está acá. A ver, hoy día quisiera que ustedes esta partecita lo analicen biencito, ¿ya? Eso que dice armaduras espaciales. Lo voy a subir esta diapositiva y ustedes en sus casas analicen bien todo cómo se ha hecho este ejercicio de esta armadura espacial, ¿ya? Continúa, ¿no? Porque una vez que hemos hecho aquí en el punto C, luego tenemos que ir podemos ir a la junta D o a la junta B, ¿ya? Para encontrar el resto, ¿ya? Esa parte, vean lo mismo, ¿ya? Traten de hacer también ese ejercicio. Entonces, nos vemos mañana para continuar. ¿O hay alguna pregunta hasta acá? Todo está claro, ingeniero. Ya, es un reto, ¿no ves? Es un reto. Analicen biencito. Les cuento que ya he revisado ya los exámenes. Estoy un poquito preocupado porque la mayoría ha dado más realmente. Ya. Son como 10, 11 personas nomás que, digamos, han dado relativamente bien nomás el examen. Hay una persona que si hubiera sacado 100, pero se ha equivocado en una cosita, por eso no se ha sacado 100. Pero, digamos, en general, estoy un poco preocupado porque no están estudiando, ¿ya? Se da cuenta uno clarito cuando no estudian. Yo les he dicho, hagan un ejercicio así solitos, bien nomás, de cada partecita, y eso es suficiente, inclusive, ¿ya? Pero todo eso depende de cada uno de ustedes, ¿ya? Tienen que autoevaluarse también ustedes, ya tienen que autoevaluarse. Lamentablemente, hay parámetros, digamos, de calificación, ¿no ve? Pero bueno, tienen todavía el segundo parcial, pueden recuperar y tienen también el examen final, ¿ya? ¿Quieren que suba las notas? Voy a subir, ¿no? Para que sepan cuántos se han sacado. Voy a subir un archivo y ahí van a buscar su nombre y ahí va a tener están las notas de las prácticas, su examen que han sacado y su nota final del parcial. Ya eso lo voy a subir en horas de la tarde. Ya, entonces, hora de concientizarse, pónganse a estudiar realmente, estudien, ya primero estudien, es su deber, después vayan a hacer las otras cosas, ¿no? Porque si no, casi es como si estarían perdiendo el tiempo. Ya. Bien, entonces nos vemos mañana a las 9:45. Hasta mañana, Inge. Mañana, Inge, gracias. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana.